Hola, ¿qué tal? Les cuento lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nosotros vamos a trabajar en cinemática y para ello voy a necesitar que presten mucha atención porque les voy a explicar primero este tema y luego van a tener que realizar un trabajo relacionándolo con el tema de coronavirus. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros cuando hablamos de distancia social y cuando hablamos del uso del barbijo, tenemos que tener en cuenta que fueron los factores que llevaron a los científicos a decir que eso es lo que teníamos que hacer. Entonces vamos a estudiar primero la parte de física en sí y después vamos a leer todo un artículo sobre el estornudo y la tos, que serían las razones por las cuales nosotros tenemos que utilizar el barbijo y tener distancia social, y después de eso vamos a trabajar con otro artículo más para ver el crecimiento de las curvas de infectados. Así que bueno, espero que disfruten esta explicación y en caso de que no entiendan algo, no duden en preguntarme. Para comenzar vamos a saber qué es la cinemática. La cinemática es el estudio del movimiento. Proviene de cine, que es movimiento, y mática, que es estudio. La cinemática es una rama de física que va a estudiar cómo se mueve en sí cada elemento sin importar quién generó ese movimiento. Sus orígenes datan desde que comenzaron a estudiar el movimiento de los astros. Entonces, primero querían ver cómo se movían las cosas externas y después empezó a estudiar el movimiento en sí. Nosotros tendríamos que saber qué es trayectoria, qué es desplazamiento, qué es distancia recorrida, qué es posición y qué es la variación de posición. Aparentemente todo es lo mismo, pero miren, ¿qué es trayectoria? Si yo me muevo en círculo, mi trayectoria es el círculo, sería el dibujo que yo genero. Si yo tiro una pelota hacia el techo y la pelota vuelve a caer, dibuja una línea recta que sube y baja. Si yo tiro una pelota para hacer un gol, la trayectoria sería una parábola. Desplazamiento es lo que se mueve ese elemento. La distancia recorrida es cuánto recorrió. Si yo vieron el cuentapasos, por ejemplo, de los celulares, ahí podemos saber qué distancia recorre, que no es lo mismo que desplazamiento. Pues yo puedo ir al colegio y volver a mi casa, con lo cual tuve desplazamiento cero. Sin embargo, la distancia recorrida fueron 30 kilómetros para ir y 30 kilómetros para volver, por ejemplo. La posición siempre va a depender de algo que se llama sistema de referencia. Por ejemplo, si yo digo que el 0 está en mi casa, el colegio está a 30 kilómetros, pero si yo pongo el 0 en el colegio, mi casa va a estar a 30 kilómetros. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo se mide la velocidad? Y bueno, muchos de ustedes ya hablaron sobre velocidad, en especial en los que ya empezaron a manejar, y ya saben que uno cuando va manejando va a determinada velocidad y se mide en kilómetros por hora. Por ejemplo, yo voy en una autopista, yo sé que puedo ir a 100 kilómetros por hora. Yo voy en un country, sé que a más de 20 kilómetros por hora no debo ir. Y más o menos uno tiene así como una idea de qué es esa velocidad, 20 kilómetros por hora. Sabemos que es bastante lento para un auto, no para una bici. Y caminando, por ejemplo, caminando rápido, podemos llegar a hacer a 3 kilómetros por hora. Podemos llegar a ir a 3 kilómetros por hora. Creo que en bici son 12 kilómetros por hora, lo pueden investigar como para tener una idea. Lamentablemente en la ciencia nosotros no trabajamos en kilómetros por hora, sino trabajamos en metros por segundo y a veces es como un poco más complicado darse una idea de qué velocidad estamos recorriendo. Por ejemplo, 100 kilómetros por hora, para que se den una idea, son 27 metros por segundo, o sea, es un cuarto de cuadra por segundo, si van a 100 kilómetros por hora. Para que se den una idea que 100 kilómetros por hora es muchísima velocidad. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme o MRU? Esta M es de movimiento, esta R es de rectilíneo porque es en línea recta y uniforme porque va con velocidad constante. Imagínense la cinta que transporta en el aeropuerto. La cinta que transporta en el aeropuerto es un movimiento rectilíneo uniforme porque va siempre con la misma velocidad. Ya sabemos qué es el concepto de velocidad, sabemos cómo se mide y sabemos que nuestro primer movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Ustedes si se ponen a pensar, y la verdad es que el movimiento rectilíneo uniforme en muy pocos casos los podemos ver. Si yo voy de acá
a Chascomús. No voy siempre con la misma velocidad, es muy raro que yo vaya con la misma velocidad. Sí puede ser un aparato que tenga algo con la velocidad ya prefijada de antemano. Un avión, por ejemplo. ¿Un avión puede ir con movimiento rectilíneo uniforme? Y sí, un avión puede ir con movimiento rectilíneo uniforme. Pero cuando arrancó y cuando frenó, no. ¿Estamos? ¿Cómo se calcula la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, les quiero contar. Delta es esta letra griega que es como un triángulo y X es de posición. Y delta T es esta letra griega que es un triángulo y quiere decir la variación de tiempo. Siempre que yo tenga delta, que lo deben haber hecho también en temperatura, en otro tipo de materias, pero siempre que tengan este triángulo quiere decir variación. Siempre es el final menos inicial. Delta T es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Está bien? En este caso, esta división va a ser siempre constante porque estamos en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos? Ahora bien, no es lo más normal, como les decía, el movimiento rectilíneo uniforme y necesitamos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que ahí la velocidad va a cambiar. Si ustedes se ponen a pensar en la vida cotidiana, es muy o casi normal que los movimientos sean acelerados o desacelerados, cuando disminuye o cuando frena un automóvil. En este caso, la aceleración va a ser constante, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, cuando arranca un auto o frena un auto, vamos a ver que el movimiento es rectilíneo uniformemente variado siempre que la aguja, para decirlo de alguna forma, del velocímetro varía de la misma forma, o sea, 1 metro por segundo en cada segundo o 1 kilómetro por hora en cada hora, que es un poco más difícil de visualizar. ¿Está bien? También cuando dejamos caer un objeto, ustedes piensen que si ustedes fueran a una terraza y dejaran caer un objeto y pudieran medir la velocidad en cada momento, van a ver que la velocidad siempre va en aumento, por eso cuanto más alto dejo caer algo, con más velocidad llega al suelo. Estos son los conceptos iniciales de velocidad que necesito para que puedan hacer lo que les tengo preparado para relacionar con el coronavirus. Así que muchos éxitos, háganlo en casa, tranquilos, pueden trabajar en grupo, máximo 4, y en el colegio trabajen también juntos, en caso de necesidad tienen a Ramiro. Chau, chau.